La Organización Mundial de Comercio bajó su proyección de crecimiento para 2016 a un 1,7% y también pronosticó un incremento de entre un 1,8 y un 3,1% para el próximo año, una cifra que se ubica por debajo de las expectativas. Queremos conversar sobre este tema. Para ello vamos a tomar contacto con el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever. Señor Lever, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, ¿cómo está? Muy bien, queríamos conocer cómo evalúa el año 2016 respecto al comercio, cómo se ha comportado. Sabemos que no ha sido un buen año y qué es lo que usted espera, cuáles son las expectativas hacia futuro en vista también de los números que tenemos en el horizonte. Bueno, en el caso de nuestro país, la verdad es que hemos visto cifras que han estado decepcionando en algunos meses, en algunos sectores ya claramente, el caso de la industria, el caso de la minería, y en el caso del sector comercio hemos visto de dulce y agrado. Hemos tenido meses bastante buenos y otros que han estado bajo las expectativas, lo que nos muestra que en realidad el sector está teniendo una trayectoria de crecimiento relativamente plana, baja, bastante más consistente con lo que son las cifras de empleo y las cifras del resto de los sectores de la economía, de hecho, ¿ah? Y nuestras expectativas, bueno, se acaban de conocer cifras respecto de ventas del sector para el mes pasado que muestran que el comportamiento está también por debajo de lo que se esperaba, y eso nos hace pensar que en general el comercio está creciendo a tasas más bajas que lo que mostraban las anteriores, algunas que nos mostraban sobre el 5%. Estamos en realidad más cerca de cifras entre el 1 y el 2% probablemente como tendencia, y como economía nos pasa un poco lo mismo. Probablemente vamos a tener que revisar una vez más una o dos décimas del crecimiento proyectado para este año. Ahora, con respecto al mes de agosto, eso se explicaba en el estudio que tienen ustedes porque hubo 2 días menos respecto al mes anterior, pero ¿eso puede explicar la tendencia? Sí, claro, los 2 días menos afectan al mes puntual, pero la tendencia de la que yo hablo es descartando aquellos meses que han habido pics sobre lo normal y este en particular que tiene una caída. La tendencia que nosotros vemos de crecimiento está más bien en un crecimiento muy similar a lo que está creciendo la economía. Estamos hablando entre el 1 y el 2%, que es un crecimiento muy por debajo de lo que tiende a crecer este sector, que normalmente es procíclico, normalmente crece más que el promedio de la economía, pero que ahora está, yo diría, ya afectado. Si bien en promedio sigue creciendo más que la economía, como tendencia yo diría que está convergiendo hacia este menor crecimiento y claramente muestra los efectos de lo que está pasando con el empleo y sobre todo con los salarios. Aún así es bastante más bajo que aquello en términos de relación. Podemos hablar que el ambiente, porque en economía usted sabe, las expectativas siempre son las que van marcando las tendencias. ¿Es la expectativa la que está coartando el consumo o a su juicio son los números concretos los que reflejan esta realidad? Bueno, finalmente es una mezcla de ambos, es decir, las expectativas afectan variables reales. Las decisiones de consumo que finalmente se traducen en números reales, son afectadas por la expectativa que tienen los consumidores respecto de su situación, por ejemplo, laboral, de los ingresos que van a percibir en el futuro, de la estabilidad que tienen sus fuentes laborales, etcétera. Entonces, en general, si vemos expectativas, están muy afectadas ya por varios trimestres. Lo mismo que pasa en el caso de las empresas, uno lo ve casi con perfecta simetría en el caso de los consumidores, y eso va empeorando en la medida en que empeoran los indicadores de mercado laboral. Estamos en zona pesimista y eso se refleja ya en forma un poco más clara, diría yo, en las decisiones de consumo. Ahora, dentro del comercio en general, ¿cuáles son los rubros que han sido más afectados? Bueno, debo decir que dentro de la muestra, los 2 únicos que marcan una tendencia positiva es el vestuario, sobre todo el vestuario de mujeres, y artículos eléctricos. El resto todo es negativo, pero hay algunos que marcan unos números bastante altos en este decrecimiento. ¿Cómo está impactando en esas áreas y en esos sectores? También respecto al empleo en esas áreas, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuáles son los análisis que les llegan? No, yo diría que en general todos los sectores tienen un comportamiento relativamente moderado, exceptuando aquellos que han tenido factores específicos durante este año que le han dado alguna dinámica.
todo lo que es tecnología, por ejemplo, hace ya años tiene una trayectoria de crecimiento, un ciclo de crecimiento que es distinto al resto de la economía. O sea, hay mucha innovación, hay bajas de precio, está el tema de la conectividad móvil, los nuevos tipos de dispositivos que llegan en el mundo tecnológico, y eso le permite tener en general buen comportamiento. En el caso de lo que es equipamiento de hogar, se ha visto favorecido de alguna forma por el boom de compra de vivienda del año pasado, en el sentido de que parte de esas viviendas están empezando su periodo de equipamiento y eso favorece la compra de bienes durables. Y en el rubro automóviles también tenemos algún impacto del boom de la vivienda, en el sentido de que este año, como termina ese boom, o sea, se deja de comprar masivamente vivienda como el año pasado, parte de esos recursos o de los recursos de crédito, por ejemplo, que se aplicaban a vivienda, quedan disponibles para la adquisición de otro tipo de durables como automóviles. Y vestuario también es una categoría que tiene su propia dinámica, que este año además se vio beneficiado por el adelanto de la temporada de invierno con las lluvias de abril. Eso le dio una dinámica muy fuerte en una parte este año, que hasta el día de hoy la mantiene. Y el resto de los sectores, yo diría, todos prácticamente muy afectados. Consumo habitual, por ejemplo, alimentos, ha tenido algunos meses positivos, pero en general con una trayectoria bastante por debajo de estos otros sectores. Bueno, yo veía acá muebles que ha decrecido en uno de los porcentajes más grandes, porque pese, claro, al equipamiento de casa, más bien se están equipando tecnológicamente, pero los muebles tienen una caída fuerte. En eso, ¿ha habido un mayor número de despidos en estas áreas? Yo diría, en la parte industrial te refieres tú, ¿verdad? Sí. En la fabricación. Sí. Sí, bueno, sí, perfecto. Los rubros industriales de manufactura en general han tenido un año bastante malo. Cuando uno ve la caída de un sector específico, tiene que considerar cuál es la composición del consumo desde el punto de vista de cuáles son los orígenes. El caso de muebles tiene un componente local relativamente importante, pero también tiene un componente importado relevante. Entonces, cuando uno ve una caída en la demanda de ese tipo de productos, uno ve no solamente las actividades industriales hoy día que proveen mercado local de consumo han ido cayendo en importancia. Hoy día el componente importado es mucho más relevante en varios sectores, no solamente en tecnología y automóviles, que son los tradicionales, y por lo tanto el impacto en empleo directo que uno ve en esos sectores, si bien se ven diezmados en la actividad vertical, no son ya tan relevantes desde el punto de vista del empleo total. Por supuesto que, claro, aquellos sectores que tienen un componente de manufactura local más relevante tienen un efecto más fuerte de un ajuste económico en la producción, que hace que puedan haber brechas de desempleo más relevantes en esa actividad en particular. Ahora, para cerrar el año, estamos ya empezando casi el 10º mes del año. Solamente queda Navidad como para recuperar un poco estas cifras. ¿Ustedes qué proyectan para esa fecha en concreto? Bueno, considerando que hay algunas categorías de durables que han tenido un buen desempeño, uno podría esperar que Navidad sea una temporada relativamente buena, pero con crecimientos moderados. Es decir, estamos en rangos de crecimiento muy distintos, como decía, años anteriores. Por lo tanto, crecimientos en torno al 3-4% ya son buenos crecimientos para las condiciones actuales, y uno podría esperar que tengamos, sobre todo en las categorías tradicionales de Navidad como vestuario, y algunas categorías de durables y tecnología, sobre todo lo que es telefonía móvil, por ejemplo, podrían tener un desempeño razonablemente bueno, pero acotado a un escenario de desempleo que de aquí a fin de año va a ir empeorando. George, quiero llevarlo a otro tema, dentro de también lo que es el rubro de ustedes, pero una novedad que están lanzando, que es un cómic sobre la educación financiera para los estudiantes. ¿Qué fue lo que detectaron como para generar este material y en qué consiste este cómic? ¿A quién va dirigido? ¿A partir de qué edad? ¿Y qué es lo que pueden encontrar allí para aprender, para familiarizarse los jóvenes? Sí, bueno, básicamente la necesidad tiene que ver con la detección de que los indicadores de conocimiento financiero que uno detecta en general en distintos estudios son relativamente preocupantes. Cuando uno mira la composición, por ejemplo, o la incidencia de morosidad en el mercado crediticio, son precisamente los segmentos más jóvenes desde el punto de vista etario
los que tienden a tener tasas de morosidad más altas, ¿ah? Y eso evidentemente tiene que estar vinculado no solamente a una situación de ingresos, sino que también a una situación de planificación financiera, y eso pasa evidentemente por educación. Si uno quiere que entren al mercado jóvenes que tengan capacidad para tomar buenas decisiones desde el punto de vista financiero, decisiones de ahorro, decisiones de inversión, decisiones de endeudamiento, evidentemente que eso hay que prepararlo mucho antes en la etapa escolar, básicamente, que es donde se adquieren gran parte de estas habilidades o de estos conocimientos. Este documento básicamente apunta a la educación escolar, tiene conceptos muy básicos para empezar a familiarizar a los niños y a los adolescentes con los conceptos más importantes del mercado financiero, como el ahorro, la inversión, el endeudamiento, la responsabilidad que requiere la toma de decisiones, la necesidad de la planificación financiera adecuada, bien informada, etc. Y es básicamente familiarizarse, como decía, con esos conceptos de manera tal de que más adelante puedan venir otras piezas, otros instrumentos de educación que refuercen estos primeros pasos y que vayan generando una cultura financiera mucho más desarrollada. ¿Esto va a ser distribuido en colegios de todo el país, de la región metropolitana? ¿Cómo se van a distribuir? Sí, se va a distribuir básicamente establecimientos educacionales dentro de la región. Está hecho en un formato, como usted mencionaba, de cómic. La idea es que esté en los lenguajes o en los códigos que los estudiantes de esa edad o los niños pueden entender y que les resulta atractivo, sobre todo para que tengan la motivación de poder involucrarse a través, en este caso, de la historia de una banda de niños, una banda de música que crean un grupo de niños. A través de ese tipo de conceptos y de historias puedan involucrarse con esta lógica del mundo financiero. Muy bien. Con esta novedad, entonces, George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, terminamos esta entrevista, bueno, con estos números algo negativos, pero con esta propuesta para los jóvenes que no va a estar de más. Muchísimas gracias por esta entrevista, por este tiempo con CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias.